Hay enólogos que hacen vinos y otros que hacen patria explorando nuevos territorios para la viticultura chilena. El invitado de hoy se mueve entre estos dos mundos, Rodrigo Romero. Bienvenido, Rodrigo. Tremenda presentación. ¿Cómo definirías tú las bondades de un vino que viene del sur del mundo? Nos dimos cuenta que este clima, al ser frío pero continental, tiene condiciones súper distintas, por lo menos a todos los climas que puedes encontrar en Chile o clima frío. Que eso hace una diferencia gigante en el metabolismo de la planta y en la expresión de los vinos. Creo que lo que se ha logrado también hoy en día en la viticultura tiene mucho que ver con algunos enólogos que se atrevieron. ¿Quiénes serían dos personas que tú admiras? Don Héctor Vergara, sin duda. Es un ejemplo de seguir, de constancia, de trabajo, de amor a lo que hace. A tu juicio, ¿cuál es el mejor vino que tú has hecho? Ahí me pones en problema. ¿Estás preparado? Creo. Esto me pone nervioso. Mira, sí, estoy tiritando en este momento. Nos pone nervioso. Mira, tiene un perfil con un poquito de evolución, pero que se destacan notas florales, pero también hay algo de hidrocarburo ahí. Exquisito. Mira, pusiste difícil. Sí, súper difícil, lo siento. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Tinto en Blanco, el podcast de Bocanaris, un espacio de conversación donde tenemos la suerte de conocer a los grandes protagonistas del vino chileno. Hay enólogos que hacen vinos y otros que hacen patria explorando nuevos territorios para la viticultura chilena. El invitado de hoy se mueve entre estos dos mundos. Por un lado, es enólogo de Viña Maquis y Calcu, y por otro lado, emprendedor con su proyecto personal Viña Trapi, una de las viñas más australes de Chile. Está con nosotros Rodrigo Romero. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Katy, por la invitación. Tremenda presentación. Un honor estar acá, como siempre aquí en Bocanaris, uno de los mejores wine bars de Sudamérica, yo creo. Del mundo. Sí. Bueno, un gusto tenerte aquí. Eres además uno de los enólogos favoritos de la casa, yo creo, porque durante 14 años has estado muchas veces presente en nuestra selección de vino por copa, ya sea en Trapi o Maquis también, o Calcu. Siempre tenemos por ahí vinos tuyos a la copa, así que teníamos muchas ganas de conversar contigo en este espacio. Como te decía al inicio, la idea es poder conversar contigo, contar un poquito sobre tu experiencia, tu historia. Siempre digo que los invitados no son viñas, son personas, así que queremos saber un poquito sobre tu pega en el fondo en Maquis, en Calcu, también cómo se inicia Trapi, pero la idea es empezar desde el inicio también. ¿Cómo llega a ti esta inquietud de dedicarte al vino? Fue algo, entrar al mundo del vino fue algo como que no tenía pensado de un principio. Salí del colegio, entré a la universidad sabiendo que quería estudiar agronomía de cabro chico, porque me gusta el campo, me encanta mucho estar sin corbata, relajado en el campo, así que toda la vida siempre lo pensé. Me fui a estudiar agronomía a la Católica Valparaíso, pero estudiar fruticultura. No tenía idea que me gustaban los vinos, hasta que de repente con compañeros en la misma universidad juntáis unas luquitas para el fin de semana, te compráis una botella de mejor calidad y empezáis como a hacer degustaciones y entendís que hay algo detrás del vino que es más que alcohol, es más que una cerveza, es algo como que lo liga a un lugar. Y ahí como que quedé enamorado. Terminé fruticultura y me fui al tiro a estudiar enología a la Universidad de Chile. Y ahí partió todo. ¿Y tú hiciste dos especialidades entonces? Sí. Fruticultura y enología. Fruticultura, claro, en frutales caducos en la Católica del Paraíso, y después terminé estudiando enología en la Chile. Buenísimo. Sí. ¿Y cómo fue tus primeras pegas como enólogo? Fue terrible. Muchas vendimias, me imagino. Sí, ¿no? muchas vendimias, porque no estaba conectado con el mundo del vino. Fue súper difícil encontrar una pega estable. Hice, no sé, cerca de 8 vendimias entre Chile, Italia, Estados Unidos, Francia, antes de poder encontrar a alguien que creyera en ti y te dejara como una pega estable. Fue súper difícil. Sí. Hoy en día incluso puede ser más difícil. Porque en Chile, no sé, hay 450, 500 viñas, no más que eso, y están saliendo, no sé, 40, 70 enólogos al año, entonces hay poco espacio para poder entrar a una pega como
todo el año, digamos. Claro. Entonces Oye, el tema de las vendimias es súper importante al principio. Sí, qué importante, no con el ánimo de desanimar a la juventud a no estudiar enología, pero importante también, de alguna manera, contar que así es la cosa. Sí. Porque a mucha gente, a mí misma me pasó también, ¿no? Que uno dice, bueno, yo estudié en la Católica, uno piensa que casi que va a salir de la universidad y las viñas te van a ir a buscar. Y en realidad pueden pasar muchos años donde uno tiene la pega de obrero, prácticamente, en realidad. Claro, tienes la oportunidad de viajar, una carrera muy bonita en ese sentido, porque viajas con un trabajo, en el fondo, pero al mismo tiempo sí es rudo. Yo creo que es una de las pegas más rudas para encontrar una pega estable, porque es como 3 meses o 4 meses, eso es lo que el mercado te ofrece, ¿verdad? Un contrato por 4 meses, y después de unos meses, 4 meses más, y así, en el fondo. Pero es bonito también eso. Después uno como jefe ya a cargo de una bodega más grande, es interesante haber pasado por todo, haber lavado una prensa por dentro, haber lavado pisos, haber lavado barricas, porque después uno entiende cómo organizar bien los trabajos. Sí, claro. Eso es fundamental también, porque en ese tipo de detalles también se hacen los buenos vinos. Sí, pues, no, definitivamente, porque mucha gente cree que la enología es una pega muy glamorosa, ¿no? Y en realidad es una pega que hay que estar con botas de goma, con overol. Bueno, depende del tamaño de la bodega también, ¿no? Me imagino que hay enólogos que están más en una parte más ejecutiva, exactamente, claro, dependiendo del tamaño de la viña. Pero la mayoría de los enólogos yo creo que están manos a la obra, digamos, con las manos en la masa, como se dice, en una pega que es muy sucia, como la manguera, el desinfectante, o sea, como muy cero glamour en el fondo. Terminando con las manos negras. Sí, horrendo. Bueno, pero es parte de lo lindo también de hacer vino. Claro. ¿Ah? Bueno, así empecé, empapelé valles completos con currículum después que salí de enología en la Chile, hasta que me contrató Veramonte para hacer vendimias. Hice 3 vendimias ahí, que fue fabuloso para mí. Aprendí ahí de la mano de Rafael Tirado a hacer el Sauvignon Blanc, que fue algo que me ha ayudado hasta ahora y que se lo reconozco cada vez que me encuentro con él. Bueno, y después de viajar a varios lugares del mundo haciendo vendimias, como te decía, Italia, Estados Unidos, Francia, pude encontrar un trabajo estable y me fui a Itata. O sea, al Valle del Biobío, en realidad. Ya. ¿Mm? ¿En qué viña? Primero en una viña pequeña que se llamaba Canata y que después fue absorbida por Córpora, donde ahí estaban los vinos Gracia, Porta, Agustinos, Veranda. Ya. Y con el tiempo, ya al segundo año, me hice cargo de una bodega grande, bueno, que era la misma de Canata, que creció más, pero de las marcas, de todas estas marcas, pero en la línea de los Pinot Noir y los blancos. Entonces hacía un montón de blancos distintos, Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer, Viognier y mucho Pinot Noir. ¿Siempre en el sur? Siempre en el sur. Teníamos cerca de 420 hectáreas de Pinot Noir, es decir, era un mar de Pinot Noir. Era un proyecto muy, muy enfocado al clima frío. Incluso también abrimos una bodega en Neuquén, entonces también había que viajar a Neuquén. Fue muy bonita experiencia esa. Tuve asesores franceses para hacer Pinot Noir, Chardonnay, y aprendí mucho. Fue súper bonito. Hasta que de ahí salí de Biobío y me tomé un año sabático. Fue fabuloso. Me dediqué a hacer alguna asesoría para después llegar a Maki el año 2013. Ya llevo 2013. Claro, llevo 13 años. 13 años trabajando en Colchagua. Ahí creyeron en mí. Yo no tenía mucha experiencia en tintos bordeleses. Llegué a una viña que se caracteriza por hacer Cabernet Franc, Carmener, Cabernet Sauvignon. Algo vio el dueño ahí. Yo estaba más dedicado a los blancos y Pinot Noir y ha resultado muy bien hasta ahora. Y ahí estoy haciendo este proyecto en Colchagua. Pero a su vez, cuando ya estaba en Biobío, me entró la inquietud de hacer buscar un nuevo clima frío para Chile. Y ahí estuve muchos años con un socio, con Luis Alberto Moller, un gran amigo mío, que vive en nuestra viña hoy en día, es oriundo de Río Bueno. Estuvimos mucho tiempo haciendo hoyos por todos lados en el sur de Chile,
buscando un lugar preciso para poder plantar un viñedo de clima frío en un lugar que no tenía mucho background, no se sabía mucho. Hasta que después por bibliografía encontramos un lugar cerca en La Unión y lo plantamos y ahí nació Trapi del Bueno, el año 2010. Te voy a poner una pausa para esa historia y ya vamos a ir a Trapi porque ahí me gustaría profundizar un poquito más en relación al lugar, la expresión de los vinos también, que yo creo que es algo súper interesante. Pero para hablar un poquito también sobre Maquis y Calcu, tú llevas ahí 13 años. Siempre se habla de, bueno, a mí uno de mis vinos favoritos, Franco, que es un Cabernet Franc, ¿verdad? Sí. Ícono, también tienen el, ¿cómo se llama el Carmener ícono? Que es como Viola. Sí. También es muy bueno. Y este es un lugar que tiene un cierto microclima, ¿verdad? Por el río Tinguiririca. Y cuéntanos tú un poquito sobre eso. Sí, este es un lugar que cuando me ofrecieron trabajar ahí, me di cuenta que era un lugar como muy, muy especial dentro de Colchagua, porque no está solo el río Tinguiririca, sino que está el campo, la propiedad está rodeada por los dos ríos más grandes de Colchagua, el Tinguiririca, pero también el estero Chimbarongo. Claro. Y ambos ríos se juntan en la propiedad. Entonces hay una génesis en el suelo debido a los ríos muy importante que marca absolutamente la personalidad de los vinos, donde los ríos inundaron alguna vez la propiedad por mucho tiempo y con la fuerza del agua trajeron gravas y arena que se quedó en profundidad en el perfil, pero después cuando bajó la energía de los ríos acumuló arcilla muy concentrada sobre este perfil de arena y gravas que hace que haya una arcilla para hacer un vino concentrado, con mucha personalidad, pero con buen drenaje. Y eso es una de las cosas más fabulosas de ese terroir, aparte del microclima de los ríos. Que es más fresco, ¿no? Es más fresco, claro. Y en el tema de los suelos, ¿cómo se traduce eso en el vino? Mira, yo siempre digo que para hacer un buen vino, o digo también de que los viñedos se parecen a las personas. Las personas tienen que sufrir un poco para ir creciendo y haciendo cosas buenas en la vida. También los vinos tienen que sufrir, las viñas tienen que sufrir de alguna manera. Y esta asociación de arcilla con buen drenaje hace que se estresen un poquito en forma natural las plantas temprano en la temporada y se pierda ese lado verde típico de variedades piracínicas como el Cabernet Franc, Carmener o el Cabernet Sauvignon. Lo que te permite elegir el día de cosecha en un equilibrio óptimo, pero sin piracina, sin ese pimentón verde, sin el espárrago típico de estas variedades bordelesas. Sí. Entonces puedes cosechar la uva en equilibrio y eso llevarlo a la ¿Y por qué ocurre eso? Como que las raíces profundizan más, menos, crecen horizontal, hacia abajo. Ese pequeño estrés al principio de la temporada estimula de que la planta madure más temprano la uva. Ya. Y pierda ese lado verde. Ya. Entonces puedes cosechar temprano, en equilibrio, con una acidez natural, que eso es básico, claro, que hace que el vino tenga nervio, tenga fuerza, tenga elegancia y también tenga la capacidad de poder tener una crianza en botella de muy buena calidad por muchos años. Eso también es algo propio de los vinos de Maquis. Maravilloso. Y el tema de los ríos, tú decías, también hay un microclima que es un poquito más fresco, porque en general Colchagua es un lugar caluroso, ¿no? Como en pleno verano. Sí. Eso también, me imagino, ayuda a una madurez un poco menos, una caída de la acidez menos fuerte en el fondo. Claro. ¿No? Hay muchos periodistas que cuando van a Maquis se dan cuenta de que, claro, es un lugar tan especial y lo han denominado como una isla dentro de Colchagua, por el efecto de los suelos, pero también por el microclima de los ríos. Pues los ríos funcionan no por el agua, sino que son verdaderos canales que mueven mucho viento, hacen que dos condiciones, que te protejan de las heladas primaverales, pero también que la temperatura máxima en verano sea un poquito más baja que los vecinos. Hablemos de 2-3 grados menos. Ya, que igual hace que la eso diferencia, es una ¿no? diferencia gigante para las plantas. Claro. Hace que la planta no se estrese y no tenga que metabolizar los ácidos orgánicos naturales, como el ácido tartárico, el málico, para que se mantenga eso hasta la botella y así el vino sea más fresco. Maravilloso. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre Maquis y Calcu? Porque son dos viñas en una.
Mira, el concepto de la familia, cuando pensó en hacer maquis y también calcu, es un concepto de terroir. O sea, buscan expresar al máximo el lugar de origen. Y se diferencia maquis y calcu por eso, por el origen. Porque maquis está en Palmilla, en la zona central de Colchagua, pero calcu está en la zona costera, en la cordillera de la costa, en Marchihue. Entonces, toda la uva de Marchihue da origen a calcu y toda la uva de maquis, del campo de maquis, da origen a los vinos de maquis. Son personalidades totalmente distintas. Yo pensé que maquis era como apuntaba a un perfil más conocedor de vino, vino un poco más costoso, y calcu era un poco más masivo y más barato. ¿No es así entonces? No es así. El concepto de la empresa, de la familia, del proyecto, siempre ha sido hacer vinos de terroir, que puedan expresar al máximo el lugar de origen. Y por eso que hay 2 lugares y se eligió este nuevo, que es Marchihue, como para tener una nueva expresión de Colchagua. Súper. Sí. Bueno, y cuéntame ahora sobre Trapi. Tú decías que en el 2010 empezó este proyecto con tu socio, que entiendo yo se dedica hoy más como viticultor del proyecto, es oriundo también de la Unión, ¿verdad? Sureño. ¿Y cómo nace esta sociedad o este sueño de hacer vino en el sur? Ya Felipe Solminiac lo había hecho con Sol de Sol, ¿verdad? Pero yo creo que él nomás estaba como explorando ahí en ese momento, ¿no? No sé si habían otros ejemplos de vinos tan austral. No había muchos más vinos más australes en Chile. Bueno, te dije que yo había trabajado en Bio Bio muchos años, entonces visité Sol de Sol y como que se prendió la ampolleta muy temprano, al principio de los 2000. Y con Luis Moller, que es mi socio, entrañable amigo Luis Moller, decidimos buscar un nuevo horizonte, un nuevo límite para producir vinos de clima frío. Y durante muchos años estuvimos haciendo calicatas, haciendo análisis de suelo, buscando lugares cerca de la zona de Osorno para poder plantar un viñedo y que tuviese una sustentabilidad, digamos, económica, que tuviese principalmente un pH adecuado en el suelo, que te permitiera tener una cantidad de kilos por hectárea adecuada que hiciera el negocio sustentable. Como yo trabajé harto tiempo no en Itata, sino que en Bio Bio, y teníamos mucho Pinot Noir, siempre pensé de que necesitaba el Pinot Noir un clima distinto, un poquito más fresco, más un clima más, no tanto con un efecto de océano Pacífico, sino que más continental. Y es por eso que nos fuimos al sur, tratando de buscar ese frío continental. Y después de muchos años, tuvimos 8 años haciendo hoyos, encontramos un lugar a la sombra de la cordillera de la costa en la Unión. Y cuando tú dices haciendo hoyo, era una calicata, me imagino. Calicatas ¿Pero y análisis. ¿Qué buscaban ahí? ¿Qué mostrara esa calicata? En el sur hay problemas de toscas, de fierrillos por lo general, porque hay mucho hierro, ¿eh? Y por lo general se generan toscas y también temas de pH muy bajo, que lo que hace es, el pH cuando es muy bajo en el suelo, se produce una toxicidad en el viñedo. ¿Okay? Entonces buscamos pHs más altos, más neutros, y lugares donde no tuviesen impedimento físico para producir o para que las raíces pudiesen profundizar de buena forma. Entonces por eso hicimos muchas calicatas hasta que encontramos un lugar que está a la sombra de la cordillera de la costa, que tiene mucho menos lluvia que lo que hay en Valdivia, que está al otro lado de la cordillera. En Valdivia llueve en 2.800 milímetros, y nuestro campo llueve 1.200. Entonces el suelo está menos lavado y un pH más neutro que permite obtener vinos de mejor calidad, digamos. Claro, leí que justo esa parte es un cerro que se llama Trapi, ¿no? Claro. La cordillera de la costa es más alta, es como la parte más alta, ¿no? Y eso hace que llueva menos. Claro. Pero las temperaturas máximas son muy bajas. O sea, es un lugar sumamente frío. Yo a veces digo, es un año más cálido que otro, pero es siempre frío. Y bueno, hay otros proyectos por ahí cerca también, como Cruchón, pero están más cerca del río Bueno. Ahí la oscilación térmica es menor. Nosotros, como estamos a 5 kilómetros del río Bueno, hay mayor oscilación térmica, entonces hay mayor incidencia de la edad, pero también hay mayor temperatura, que hace que madure un poquito mejor la uva, sobre todo el Pinot Noir.
Perfecto. ¿Y había un cierto miedito de ir tan al sur y que de pronto O sea, los acontecimientos climáticos hicieran que se perdiera todo por un año? Que supuesto, puede pasar, ¿no? Pánico, no, pánico. O sea, nosotros no tenemos espaldas como para, no sé, perder la uva varios años y seguir adelante. Por lo mismo fue como ir cuando tú vas al casino y haces un all-in y colocáis todo adentro. Eso hicimos nosotros. No, la jugamos completamente por un lugar que pensamos que podía funcionar y bueno, no fue tan fácil porque como hace tanto frío, las plantas tuvieron que aclimatarse. Recién al 5º año tuvimos la primera cosecha. ¿Y ustedes compraron un campo o Compramos un compraron la campo. uva? Llegamos, compramos el campo y plantamos de estaca. Y plantaron Pinot Noir. 4 variedades. Ya. Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir y Riesling. Ya. Y dentro de eso ¿Al comienzo algunos las clones. 4 o fueron Inmediatamente las 4, sí. Okay. Inmediatamente las 4. Y claro, fue mucho miedo. Al principio también tuvimos problemas por las heladas. Perdimos varias cosechas en términos de calidad, no en cantidad, porque íbamos con la segunda floración. Ya. Por lo mismo tuvimos que colocar un sistema de control de heladas con control de sprinkles de agua para controlarlo y ahí ya empezó a funcionar súper bien. Súper. ¿Y cuál fue el primer vino que hicieron? Bueno, ese fue un vino que todavía tengo botellas, que fue maravilloso porque lo hicimos en el garage de mi casa con mis hijos. Lo pisamos con mis hijos y hicimos un espumante. ¿Y eso qué año fue? El 2014 sacamos 60 botellas. Ya, el espumante fue un espumante de... Mezcla de todo. Ya. Mezcla de todo. Y ya el 2015 hicimos ya Sauvignon, Chardonnay y Pinot Noir aparte. Muy poquitito. Y el Riesling apareció hace poco, ¿no? Hace un par de años. Sí, lo que pasa es que el Riesling lo plantamos en un lugar quizás demasiado fresco. Entonces no le dimos las mejores condiciones. Y todos los años hicimos espumante con el Riesling. Hasta que un año nos decidimos a hacer un vino tranquilo y el 2019 fue el primer año que hicimos el primer Riesling tranquilo. Y cuando vimos que tenía muy buenas condiciones el Riesling en el lugar, plantamos media hectárea más. Y ese es el aliado. Ese es el aliado, sí. Oye, Rodrigo, y bueno, hablamos un poquito de las inclemencias del tiempo, el clima en un lugar tan austral, pero ¿cómo definirías tú las bondades de un vino que viene del sur del mundo? ¿Qué podría encontrarse un consumidor en un vino, en una copa? Mira, eso lo descubrimos con el tiempo, después de varios años haciendo el vino, porque buscábamos algo pero no sabíamos dónde íbamos a llegar. Y nos dimos cuenta de que este clima, al ser frío pero continental, tiene condiciones súper distintas, por lo menos a todos los climas que puedes encontrar en Chile o clima frío. ¿Por qué? Porque el periodo de madurez de la uva, que parte desde la pinta a la cosecha, puede durar en esta zona alrededor de 80 a 90 días. Que eso hace una diferencia gigante en el metabolismo de la planta y en la expresión de los vinos. Si tú te comparas, por ejemplo, con otros climas fríos como Lleida, en Lleida hay 30, 40 días de pinta cosecha. Entonces hay un poquito más de expresiones verdes, de los típicos como de clima frío costero. Y acá hay más expresión más tropical, hay una boca un poquito más intensa debido a este periodo tan largo que hace que la planta siga siempre metabolizando, concentrando aromas, perdiendo el lado verde, pero manteniendo ese lado fresco de acidez natural intacta, hasta el final, hasta la cosecha. Eso es un poquito lo que se encuentra. Ahora, si te vas a distintas variedades, el Sauvignon es un Sauvignon tropical, con algunas notas de cítricos, rica boca. El Chardonnay tiene una textura increíble, pero tiene una acidez como tipo Chablis. Y en el Pinot Noir encuentras fruta roja, pero también un lado de sotobosque, de tierra húmeda, sí, de champiñón, que es como eso de muy la intensa, es muy intensa. Eso se genera, el Riesling, claro. El Riesling tampoco uno siempre cuando asocia el Riesling con los aromas, lo asocia a aromas como más a hidrocarburos, pero en el caso nuestro el Riesling es más cítrico, tiene más azares, más flores blancas. Y eso es porque es un clima más frío que lo habitual de los típicos Riesling sudamericanos, incluso algunos alemanes. Buenísimo. Oye, Rodrigo, al inicio decía que tú tenías esta dualidad en el fondo de ser emprendedor del vino con Trappi, pero al mismo tiempo tener una pega. ¿Cómo se vive esa dualidad? No, primero que nada,
me siento como con mucha suerte de poder hacer esto, porque si tú te das cuenta en el mercado, en el mundo del vino, por lo menos nacional, son contados con los dedos de una mano los enólogos que tienen la posibilidad de hacer su proyecto propio y trabajando en una empresa. Sí. Conozco poquito. Claro. No sé, pues está Lion, está el Cristian Aliaga con 3 monos. Hay otros que no quiero ni nombrar porque están escondidos haciéndolo. Claro. Es una locura. No, me siento un privilegiado de poder tener esa ventaja. ¿eh? Uh-huh. Pues imagínate, si me hubiesen, o sea, no sé, pues, imagínate que no me hubiesen dado la posibilidad, me hubiese perdido haber trabajado en Maquis, que para mí es una tremenda viña y donde he aprendido tanto. Sí, porque tú estás más tiempo con Trapi que siendo enólogo de Maquis. Claro, sí, llevaba algunos poquitos años más. Y entonces cuando llegué a Maquis, le dije a mi jefe, a Ricardo, oye Ricardo, tengo este proyecto, este es mi presente y mi futuro. Claro. Bueno, Ricardo fue súper generoso y me lo puso en mi contrato. Me dijo, para que te quedes tranquilo, si de repente yo no estoy en el futuro y tú te quedas, no sé, las cosas van cambiando, esto está dentro de tu contrato. Entonces lo firmamos como un anexo dentro del contrato que permitió de que yo pudiese hacer mi proyecto en forma tranquila, sin estar perseguido de que me pudiesen pillar o que fuera una piedra en el zapato. Claro, qué bueno. Sí, no, tremendo. Yo siempre lo he agradecido y por lo mismo me la he jugado con todo con Maki y Calcu para que el proyecto siempre sea lo mejor posible. Claro. Y a tu juicio, ¿cuál es el mejor vino que tú has hecho? Si tuvieras que elegir uno. No, ahí me pones en problemas. Te podría decir uno de Trapi y uno de Maki. Ya, está bien. O sea, yo creo que en Maquis, el Cabernet Franco, yo creo que es el mejor vino que hemos desarrollado en Maquis. Ya. ¿Alguna cosecha en particular? Lo digo hemos porque somos un equipo, no lo hago yo solo. O sea, acabamos de recibir un premio tremendo con Maquis Franco, salió reconocido con 98 más, uno de los, o sea, junto con Garage, Triquilemo, salió elegido el mejor vino de Chile desde la añada 22, recién ahora por la One Advocate. Buenísimo. Sí, y siempre ha tenido mucho reconocimiento ese Cabernet Franc. Sí. Y por el lado de Trapi, me encanta el Chardonnay. Creo que ese vino se ha solo posicionado como uno de los mejores del portafolio, pero también me gusta mucho el Riesling. Me encanta. Ya. Y de los vinos chilenos, sin considerar Maki, ni Calcu, ni Trapi, ¿cuáles son tus 5 vinos favoritos? Chuta, yo creo que tengo más de 5 favoritos. Pensando como de norte a sur, podría decirte Talinay. Ya. Hay 2 Talinay que a mí me vuelan la cabeza, que es el Betas Blanca Cabernet Franc, que creo que Tabalí, quieres decir. Perdón, Talinay no, Tabalí, disculpa Felipe. Sí, Tabalí. Betas Blanca, encuentro maravilloso, como la expresión, cómo se expresa el Cabernet Franc en ese terroir, y la relación precio-calidad es maravillosa. Yo lo encuentro exquisito ese vino, pero también el Caliza Chardonnay, que es una maravilla. Sí. Ese como aroma a piedra que tiene a cal es maravilloso. Es realmente alucinante, es una fruta que brilla. Pero también del norte me gusta Maicas del Limarí. Me encanta el Pinot Noir de Maicas, sobre todo en la línea más reserva, que la gran reserva, que tiene menos madera. Me gusta mucho la expresión del Pinot Noir en esa zona, y creo que es muy buen exponente. De la zona más central me gusta Casamarín. Me encanta el Sauvignon Blanc de Casamarín, con esos aromas como anís, floral. Toda la vida he sido un fan de Casamarín. Me gusta también de la zona más central de Cachapoal, me gusta Clos de Luz con el Azuda, la garnacha, es maravillosa, fresca, pura fruta. Yendo un poquito más al sur, te decía que el que me enseñó a hacer Sauvignon Blanc es Rafael Tirado, así que
Sí, me encanta el Sauvignon que hace Rafael en su viña. Creo que ya está en un punto... Laberinto, donde, para sí, que laberinto. todos sepan. Ya encontró como cada variedad en cada punto especial de su campo que es tan bonito. Es una persona, un enólogo que ha estudiado mucho su campo, tantos años que lo está haciendo, así que está haciendo vinos maravillosos. Me gusta Garach con Triquilemu, esa variedad es Triquilemu es Cariñán, ¿no? Cariñán, el Cariñán de Triquilemu es maravilloso. Quizás más al sur, me gusta también lo que está haciendo el cementerio, que es un Chenin Blanc. Ya, no lo cacho ese. Sí, ese es de Longaví, de la viña Longaví, ¿Ya? del Cristian Sepúlveda, maravilloso vino también. No puedo dejar de nombrar también en la zona central, hay un vino que me encanta, que nada que ver con lo que dije, que es el Mediterráneo, que hace Ricardo Betic. Sí. Es una mezcla pero exquisita que tiene no sé, 5 o 6 variedades, a mí me encanta, porque tiene mucha fruta, tiene un grip también exquisito. Y podría terminar con el Chardonnay de Los Primos, del sur también. Sí, de Pancho Betic, maravilloso. Maravillosa Super. La fruta que tiene ahí, la textura del Chardonnay. Creo que uno de los mejores Chardonnay de Chile también. Y en relación precio-calidad, ¿cuáles serían tus 2 favoritos, por ejemplo? Vinos de supermercado o de botillería. No compro mucho vino en supermercado, es difícil Pero decirlo. te paseas ahí por los pasillos, me imagino, ¿sabéis qué más o menos hay, o no? Sí, mira, yo no lo compro mucho, pero sí, cada vez que lo pruebo, el Tarapacá, hay como tres etiquetas, hay una azul, una dorada. La azul a mí me encanta, creo que sobre todo el Merlot que tienen, que no hay muchos buenos Merlot en Chile, sí. me parece muy rico, muy buena fruta. Otro de supermercado, no lo sé. Ahí me pierdo un poco. ¿Cómo definirías tú el vino del futuro? Yo creo que el vino del futuro es volver un poco a la base, ¿no? Salir un poco del vino más industrial y quedarse en el vino que represente más un lugar. Hoy en día eso se está haciendo más común, en Chile por lo menos. No creo que el vino del futuro sea el vino sin alcohol, claro. Para nada. Solo sí creo que esta búsqueda que estamos haciendo muchos enólogos de lugares nuevos para producir vino y que están asombrando de alguna forma, es el futuro. Buscar pequeñas parcelas donde se genere un vino de terroir que exprese al máximo el lugar de origen. Para mí ese es el futuro. Y de la industria del vino en Chile, no solo enólogos, sino que pueden ser empresarios, vitícolas también, periodistas, sommelier. ¿Quiénes serían 2 personas que tú admiras? Don Héctor Vergara, sin duda. Para mí es un ejemplo de seguir, de constancia, de trabajo, de amor a lo que hace. Me encanta cada vez que me encuentro con él, es un placer. Sí, Master Sommelier, único Master Sommelier chileno. Todo lo que le ha entregado a la industria, lo encuentro maravilloso. ¿Alguien más? No sé, difícil, hay tantos personajes que uno dice algunos y quedan deuda, pero mira, creo que lo que se ha logrado también hoy en día en la viticultura nacional también tiene mucho que ver con algunos enólogos que se atrevieron, como Aurelio Monte. Aurelio también es un tremendo ejemplo de cómo desarrolló el valor en el vino, en un momento cuando el vino era un producto más commodity incluso. Claro. Y de ahí nacieron muchas tendencias a hacer vinos como más joyitas, más de terroir. Así que también lo podría nombrar, Aurelio. Buenísimo. Oye, tenemos una copita aquí. Sí, así de... que nos ha acompañado toda la conversación tímidamente hacia un lado. Esta es mi sección favorita, yo sé que es la de muchos. Se trata de una cata ciega, ¿verdad? Donde la idea es que podamos en voz alta, que tú puedas en voz alta, describir el vino. El momento de conexión entre el vino y el paladar de un experto, que en este caso eres tú.
Así que, ¿estás preparado? Creo. Esto me pone nervioso, mira, Sí, estoy a tiritando en este todos nos momento. pone nervioso. Sí, claro. Pero hay que quitarle el miedo. La idea Sí. es describirlo nomás. Sí, a ver. Es un vino blanco, Sí. está clarísimo, pero también hay notas como algo doradas que puede ser cercano a un chardonnay o pasó por barrica, no lo sé, todavía no llego a la nariz, no te podría decir, pero tiene un poquito de crianza, creo. ¿No? Mira qué linda esta copa, ¿eh? Sí, maravillosa, súper linda. No vamos a decir qué marca es porque no tenemos auspiciadores, así que no le vamos a hacer el favor a nadie. Pero la forma es preciosa. Sí, es preciosa y genial para un vino blanco también. Se concentran muy rico los aromas arriba. Mira, tiene un perfil con un poquito de evolución, pero que se destacan notas florales, pero también hay algo de hidrocarburo ahí. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, profundiza un poco en eso. ¿A qué Sí, te refieres? hay algunas variedades, o sea, el aroma ya me envía hacia algún tipo de variedades que producen aromas como hidrocarburo, petróleo, se dice, no sé, Sí. pelota De pelota de plástico. playa al sol, hay Claro. un montón de denominaciones, pero claro, me lleva más al mundo. A ver, deja probarlo primero. Yo creo que en boca como que te va a sorprender, ¿no? Wow, sí. Es súper fresco, muy mineral, exquisito. Quizás tiene algo de barrica un poquito neutra, no sé, o puede ser que sea más la evolución en el tiempo, pero si es barrica no se nota la madera. Me atrevería a decir que es una variedad, podría ser un Riesling. No es un Riesling, pero es una variedad muy poco conocida, diría yo. Así que te la puse un poco difícil como Sí. para llegar al nombre de la variedad, pero es interesante en el fondo porque es una variedad no tan típica, con mucha identidad de Chile, pero yo diría que la mayoría de la gente ni siquiera la conoce. ¿Semillón? Es un Pedro Jiménez. Ah, mira, wow. Pedro Jiménez, que en el mes del pisco, mayo, ¿verdad? El 15 de mayo es el Día Nacional del Pisco Sí. en Chile. Así que quise poner esta variedad en el capítulo del mes, que es una variedad por naturaleza pisquera, que hay muchos viñedos muy antiguos también y que creo que en los últimos años se están haciendo vinos súper interesantes. Muy poco, yo diría que Pedro Jiménez, ¿cuántos hay en Chile? 4, 3. Un poquito, sí. Este es de la viña Choapa, Ya. que viene de Choapa, tal de JP Martin, hay otro más, Mutante. Colectivo Mutante, y no sé, no conozco otro. No, me la pusiste difícil. Sí, ¿eh? súper difícil, lo siento, pero era para hablar también de una variedad Sí. distinta, ¿no? Porque a veces uno habla de blanco, tú haces un Riesling increíble, Chardonnay también, hay mucho Sauvignon Blanc maravilloso, y Semillón, que ha estado como tan, no sé si de moda, pero también en este rescate patrimonial los últimos años, que ha sido un trabajo increíble, pero también hay tantas otras variedades, o no sé si tantas, pero hay otras variedades, como el Pedro Jiménez, que tiene un potencial enorme y que hay tan poquito, la gente la conoce tan poco. Sí. Entonces, ¿cómo en este en particular, ¿no? ¿Cómo te lo imagináis para el mariaje, por ejemplo? Obviamente con unas ostras por lo mineral de la boca, también con algunos quesos más maduros, quizá un queso azul andaría súper bien por la intensidad que tiene en boca el vino y la Sí, con la queso acidez que azul. tiene. Porque es como Sí. medio amarguito. Sí, no, es Al final de la tiene, boca, ¿no? tiene como una evolución en la boca. Sí, súper interesante, porque además, bueno, de un territorio opuesto al que tú trabajas, ¿no? Como bien nortino, Choapa, donde en particular es la parte más delgada de Chile, Claro. ¿verdad? Hay como un territorio bien flaquito, donde hay igual distancia entre la cercanía al mar y la cordillera, así que también es un terroir bien particular, donde hay pocos vinos, pero los vinos que hay tienen mucha personalidad. Sí, exquisito. Sí. Me gustó. Lo voy a seguir. Eso, hay que probarlo, atreverse a probar cosas nuevas. Sí. Y Trapi, cuéntanos un poquito dónde la gente lo puede probar.
Bueno, obviamente aquí desde el Obviamente principio. en Bocanariz. También estamos en Santiago Wine Club. ¿Ya? En algunos otros restaurantes en Santiago, estamos en el Masal. Si quieren comprar a través de la página www.trapi.cl con entrega en 24 horas en la casa. Buenísimo. Y en el sur de Chile estamos en casi todos los hoteles de la zona de Puerto Vara, Frutillar. Tenemos venta en La Viña, si nos quieren visitar también. Hacemos visitas programadas con degustación y maridaje. Ah, ¿hacen turismo? Sí, ¿Están haciendo turismo? Pero muy, muy acotado. Ya. No está abierto todos los días, sino que me escriben al Instagram o los que me conocen me escriben al WhatsApp y hacemos una degustación ahí guiada también en la visita. Sí, vi en YouTube un video de tu socio que estaba como con sus hijos. Sí, claro. Sí. Y era de ProChile, ponte el video, Sí, no me acuerdo bien. Sí. Pero mostraban todos los viñedos, era muy, muy bonito. Sí. Así que también una invitación a la gente, ¿verdad?, a salir de lo tradicional, probar vinos que vienen de lugares menos explorados, que hablan de identidad, de lugar, de territorios y muy pequeña escala. Así es. Sí. Bueno, agradecerte por tu ganas de estar aquí también, atreverte a aceptar la invitación. Decirle a todas las personas que nos siguen, que comenten, pongan likes y hagan sus preguntas también a Rodrigo de este capítulo. Y por supuesto, salud con vino chileno. Muchas gracias, Katy. Realmente un honor estar acá.